la tarde del 15 de abril de 1953. Se respira un clima tenso frente a la Casa de Gobierno. La Plaza de Mayo desborda de trabajadores que vienen a dar apoyo al presidente Juan Domingo Perón. La crisis inflacionaria, sumada a fuertes denuncias de corrupción, amenaza con empañar los logros de su gobierno. De pronto, una bomba estalla a metros de la plaza. El presidente, desde el balcón, intenta mantener la calma. Minutos después, una segunda bomba explota en la entrada de un subterráneo. En la plaza, los manifestantes exigen una represalia para los autores de las bombas. Ante el clamor de la muchedumbre, Perón pide dar leña a los opositores. Persuadiendo y tiró a palo. Una vez finalizado el acto, varias columnas de militantes justicialistas recorren las calles en dirección a los principales locales de la oposición. Esa noche incendian la Casa del Pueblo, sede del Partido Socialista, la Casa Radical, la sede del Partido Conservador y el Jockey Club de Buenos Aires. Para principios de 1946, la República Argentina se encuentra en pleno clima de elecciones presidenciales. La realidad política del país muestra a un electorado polarizado. Bajo la denominación de Unión Democrática, se agrupan los partidos políticos tradicionales como la Unión Cívica Radical, el Partido Demócrata Progresista, el Partido Socialista, los conservadores y el Partido Comunista. Los candidatos de la Unión Democrática, representados por la fórmula presidencial Tamborini-Mosca, buscan alinearse con las potencias vencedoras en la Segunda Guerra Mundial, presentándose ante la sociedad como los representantes de la democracia y el sistema liberal. La Unión Democrática trata de mostrar al gobierno militar de Edelmiro Julián Farrell y a la política de su candidato oficial, Juan Domingo Perón, como una versión local del fascismo europeo. Por el otro lado, el Frente Electoral del Coronel Perón está representado por un partido integrado por dirigentes de los principales sindicatos que busca representar políticamente al sector obrero industrial, el Partido Laborista, y también por un desprendimiento del radicalismo, en desacuerdo con la política de la Unión Democrática, la UCR Junta Renovadora, y algunas fracciones de otros partidos que se suman en varias provincias. Este frente electoral persigue una política que promueva el desarrollo industrial y la instauración de un estado de bienestar, continuando la línea política nacionalista impulsada por el coronel Perón en sus épocas de secretario de Trabajo y Previsión del gobierno militar. Fuera del sistema de partidos, la candidatura de Juan Domingo Perón recibe la adhesión de dos sectores muy fuertes en la política de esos años. Por un lado, las Fuerzas Armadas y en especial el Ejército, cuya fracción nacionalista decide apoyar desde un principio la política social del candidato de gobierno. Y por otro lado, la Iglesia Católica, cuya relación con Perón comienza con la Revolución del año 43, cuando el gobierno militar de ese entonces, del que Perón forma parte, implanta la educación religiosa obligatoria en las escuelas. Además, la adopción por parte de Perón de varios postulados de la doctrina social de la Iglesia hace que su relación con sectores del clero sea desde un principio bastante fluida. En las elecciones presidenciales del 24 de febrero de 1946, la fórmula presidencial Juan Domingo Perón
Hortensio Quijano, con un 52% de los votos, derrota a la de la Unión Democrática. De esta manera, la coalición política del coronel Perón obtiene una amplia mayoría en el Senado y el 70% de las bancas en la Cámara de Diputados, dejando muy poco espacio para la oposición. A partir de este momento, comienza en Argentina una fuerte etapa de confrontaciones y antinomias, que dividen políticamente al país en dos grupos, a primera vista irreconciliables. Una vez instalado en la presidencia, Juan Domingo Perón comienza a dar forma a su programa de gobierno, basado en la idea de construir una alianza de clases, es decir, un acuerdo entre el capital y el trabajo, garantizado por el poder del Estado. Para llevar a cabo este programa, Perón busca el apoyo de los sectores más afines a él. El sector obrero industrial, organizado políticamente mediante los sindicatos, y el sector empresario vinculado a la industria liviana, que basa su desarrollo en el mercado interno. La floreciente situación económica de la que goza el país en 1946 hace que el plan de Perón empiece a dar frutos rápidamente. En poco tiempo, la participación del salario de los trabajadores en el ingreso nacional pasa del 44% que tenía en 1943 a más del 53% llegado 1948. Para 1949, el salario real crece en un 62% con respecto a las cifras de 1945, permitiendo que los sectores de menores recursos aumenten el consumo de bienes y servicios relacionados con el bienestar. Los sindicatos, que para ese momento ya habían quintuplicado sus índices de afiliación, comienzan a expandir los servicios a sus asociados, construyendo sus propios policlínicos, hoteles y colonias de vacaciones, mientras que el Estado garantiza el acceso a la salud, la vivienda y el sistema previsional de los sectores más carenciados. Estas cifras alentadoras dan al gobierno de Perón un amplio margen de consenso entre los sectores populares, que comienzan a ver al presidente como algo más que un simple líder político. A todo esto, su esposa, María Eva Duarte de Perón, impulsa una medida que la hace sumamente popular. El 9 de septiembre de 1947, el Congreso Nacional aprueba el proyecto de ley otorgando los derechos cívicos a la mujer. La señora Eva Perón, única gestora del voto femenino, materializó el sueño de la mujer argentina, otorgando la igualdad de derechos civiles con el hombre como corresponde a una democracia avanzada. Paralelamente a su labor de gobierno, Perón va construyendo un conjunto de principios políticos y doctrinarios tendientes a fortalecer su figura y a prolongar la permanencia de su partido en el gobierno. Una síntesis de estos principios doctrinarios son las llamadas tres banderas del peronismo: soberanía política, independencia económica y justicia social. Enarbolando estas tres banderas, en 1949, el gobierno de Juan Domingo Perón se lanza a una audaz maniobra política. En solemne sesión especial, el general Perón expone su pensamiento sobre la reforma constitucional, refiriéndose a la necesidad e importancia de las modificaciones propuestas, poniendo de manifiesto su fe en que con ellas ha de lograrse una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. La reforma constitucional de 1949 busca legitimar jurídicamente los avances políticos y sociales obtenidos por el peronismo, incorporando los derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad
y de la educación y la cultura, y un capítulo sobre función social de la propiedad, el capital y la actividad económica al texto de la Carta Magna, así como también sus 3 banderas al contenido del preámbulo. Además de sus propósitos jurídicos, la reforma constitucional también tiene una clara finalidad política: crear una cláusula que permita la reelección del presidente. El evidente afán reeleccionista, sumado al importante papel que asigna la nueva Constitución Nacional al Estado en la economía y la política social, provoca un enérgico rechazo en los sectores opositores que ven esta reforma como un avance de la incipiente doctrina peronista sobre las tradiciones institucionales. A pesar de todo, la nueva Constitución es aprobada y Perón se lanza inmediatamente a una nueva campaña electoral. Ese mismo año, se revierten las condiciones económicas favorables que acompañaron los primeros años del gobierno peronista. Si en 1946 Perón logra ganar las elecciones con las principales radios y diarios en su contra, está claro que para 1951 esto no va a volver a suceder. En consecuencia, Perón redobla los esfuerzos de campaña, asignando una vital importancia a la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia. Este organismo, a cargo de Raúl Alejandro Apold, controla la radio, la prensa escrita y el cine. Produce sus propias campañas gráficas y radiales y auspicia la producción de noticieros favorables al gobierno. Paralelamente, la Subsecretaría de Apold busca recortar los medios de propaganda con los que cuenta la oposición, llegando a expropiar el diario La Prensa, un fuerte órgano opositor. De 1949 a 1951, la propaganda oficial gana las calles y los principales medios de comunicación. Libros, afiches y filmes propagandistas exaltan la figura del presidente y su esposa. Es en esta época que María Eva Duarte de Perón adquiere una importancia fundamental para el gobierno. Su avasallante personalidad y sus logros políticos, sumados a su intensa obra benefactora, hacen que en poco tiempo la militancia peronista la convierta en un emblema de justicia social y que el gobierno la instale como la segunda cara más visible de la propaganda oficial. Para 1950, la campaña electoral avanza en medio de una incipiente crisis económica, que trae consigo los primeros brotes de inflación y una importante caída en las exportaciones. Con el fin de no perder el control de la situación, el Estado peronista refuerza las tendencias centralizadoras de su acción política, avanzando sobre distintas áreas, tanto en lo que se refiere a la implementación de políticas sociales, como la salud pública y la construcción de viviendas, como a los cuadros intermedios del movimiento, especialmente los sindicatos. Para principios de los 50, el sector sindical es uno de los que más ha crecido y uno de los principales apoyos del gobierno peronista. Con el objetivo de establecer un mayor control de los sindicatos, el Estado promulga la Ley de Personería Gremial. Dicha ley establece la formación de un único sindicato por rama industrial, lo que facilita el control por parte del Estado del movimiento obrero organizado. Paralelamente a la Ley de Personería Gremial, el Partido Peronista va reemplazando a la vieja guardia sindical por una nueva dirigencia menos autónoma y más cercana al gobierno. Con la llegada de las elecciones de 1951, los partidos de la oposición vuelven a reagruparse como en los tiempos de la Unión Democrática. Entretanto,
una figura surgida de las mismas filas del gobierno comienza a ganar cada vez más peso político. A mediados de 1951, un sector de la dirigencia de la CGT y el recientemente creado Partido Peronista Femenino deciden auspiciar la candidatura de Eva Perón a la vicepresidencia de la Nación. Esta noticia no hace más que avivar los ánimos de la oposición, principalmente entre los oficiales del ejército, que ven en Eva a una figura política mucho más intransigente que el mismo Perón. A fines de agosto de ese año, en parte debido a problemas de salud y a las reiteradas presiones de la cúpula militar, Eva Perón decide renunciar a su candidatura, dando un emotivo discurso que quedará registrado en la memoria de sus seguidores como el renunciamiento histórico. La renuncia de Eva Perón no logra calmar del todo el malestar del ejército, y un mes más tarde, un levantamiento militar liderado por el general Benjamín Menéndez intenta dar un golpe de Estado. Vibrando de indignación y patriotismo, el pueblo argentino sale a la calle para aplastar la traición, como en la histórica jornada. A pesar de las críticas de la oposición y del intento de golpe de Estado, el 11 de noviembre de 1951, la fórmula Perón-Quijano vuelve a triunfar en las elecciones con un 62% de los votos. El 4 de junio de 1952, en medio de la crisis económica y de un clima político cada vez más áspero, Perón asume su segundo mandato. Dios y la nación en lo demás. Un mes y medio más tarde, el 26 de julio, Eva Perón muere víctima de un cáncer. Por unos pocos meses, la tormenta política es eclipsada por enormes manifestaciones de dolor popular. La ausencia física de la figura más convocante del gobierno comienza a ser suplida por un culto a su memoria. Pero para el gobierno de Perón, ya nada va a volver a ser igual. Llegado 1953, lo peor de la crisis económica parece estar llegando a su fin, aunque la crisis política no para de fermentar. Durante los primeros días del año, sale a la luz un escándalo de corrupción que involucra a una persona del entorno íntimo del presidente, Juan Ramón Duarte. Hermano mayor de Eva, cuñado y secretario privado del general Perón, Juan Duarte es acusado por la oposición de usar sus contactos políticos para hacer negocios sucios a expensas del Estado. El escándalo termina de estallar finalmente el 9 de abril, cuando Juan Duarte es hallado muerto en su departamento luego de supuestamente haberse suicidado. El 15 de abril de 1953, apenas 6 días después del suicidio de Juan Duarte, la CGT organiza una manifestación en Plaza de Mayo en apoyo a un Perón cada vez más asediado por las denuncias de corrupción formuladas contra miembros de su gobierno. En el transcurso del acto, 2 bombas estallan en medio de la manifestación, causando muertos y varios heridos entre la multitud. Esa misma noche, grupos de militantes peronistas actúan en represalia a las bombas, incendiando los principales locales de la oposición, como la Casa Radical, la Casa del Pueblo, la sede del Partido Conservador y el edificio del Jockey Club. En los días posteriores a la quema del Jockey Club, el conflicto entre Perón y la oposición se agudiza. El gobierno endurece su política de persecución y censura,
y varios líderes opositores son encarcelados. Dentro y fuera de los calabozos, comienzan a correr rumores de apremios ilegales y torturas que desprestigian aún más la imagen del régimen. Para descomprimir la situación, a fines de ese año, el Congreso decide dictar una amnistía. Cerca de 4.000 presos políticos son liberados. Pero lejos de lograr una conciliación, los adversarios de Perón se aprestan a presentar batalla. Para 1954, la exaltación de la doctrina justicialista adquiere ribetes exacerbados. El culto a la figura de Evita y la progresiva peronización de los contenidos escolares comienzan a irritar a amplios sectores de la sociedad y se abre un nuevo frente de conflicto para el gobierno de Perón. Durante los años de su segundo mandato, la relación de Perón con la Iglesia ya no es tan cordial como en el primer gobierno. La exaltación casi religiosa de la figura de Eva Perón y su proclamación pública como jefa espiritual de la nación comienzan a generar inquietud entre los sectores más conservadores del episcopado, quienes rápidamente se suman a los reclamos de la oposición. La respuesta de Perón es intensificar la crisis. En pocos meses el gobierno suprime la enseñanza religiosa obligatoria, promulga la ley de divorcio vincular y propone una reforma de la Constitución para separar a la Iglesia del Estado. El conflicto con la Iglesia no tarda en estallar. Desafiando todas las prohibiciones y las restricciones impuestas por el gobierno peronista, el 11 de junio de 1955, todas las fuerzas opositoras al gobierno, en solidaridad con la Iglesia Católica, participan de la procesión de Corpus Christi y desfilan frente a la Catedral de Buenos Aires. Esta procesión constituye la manifestación masiva más grande en contra de Perón hasta el momento. Incluso militantes socialistas y comunistas, de conocida postura anticlerical, marchan junto a miembros de la Acción Católica en repudio al gobierno. El episodio termina con un confuso incidente que incluye la quema de una bandera argentina. Este hecho es utilizado por el gobierno para desacreditar a los asistentes de la marcha y para minimizar sus efectos políticos. El 16 de junio de 1955, a las 12:40 del mediodía, una escuadra de 30 aviones de la Marina de Guerra y la Aeronáutica bombardea la Casa Rosada y la residencia presidencial de Recoleta, con un único objetivo: matar al presidente. Durante 5 horas, más de 15 toneladas de explosivos son arrojados sobre cientos de civiles indefensos, convirtiendo a la Plaza de Mayo en una versión porteña del apocalipsis. Perón, advertido de la maniobra, logra ponerse a salvo y sofocar la rebelión con el apoyo de los oficiales del ejército leales al gobierno. Al final de la jornada, el bombardeo a Plaza de Mayo deja un saldo de más de 300 muertos y el doble de heridos. Esa misma noche, grupos armados de militantes peronistas incendian varios templos de Buenos Aires y la sede de la curia arzobispal. Para ese momento, la relación de Perón con sus opositores ya no tiene vuelta atrás. Pocos días después del bombardeo de Plaza de Mayo, el presidente anuncia el final de la revolución peronista y propone a sus opositores la pacificación. Pero estos, lejos de acceder a una tregua, deciden aumentar la presión. El 31 de agosto, Perón pone su renuncia a disposición de la CGT y sus organismos partidarios, lo que genera una masiva reacción de sus seguidores que inmediatamente se concentran en Plaza de Mayo.
Frente a la multitud, Perón retira su renuncia y decide poner fin a la tregua, pronunciando un provocativo discurso donde proclama: Y cuando uno de los nuestros caiga, caerán 5 de los ellos. Esta renovada actitud de beligerancia de Perón termina por aunar la opinión de las Fuerzas Armadas. El 16 de septiembre, desde la Escuela de Artillería de Córdoba, el general Eduardo Lonardi inicia un alzamiento militar a gran escala que incluye la ocupación militar de los principales centros urbanos y el despliegue de la Marina de Guerra en las costas del Río de la Plata. Luego de 4 días lluviosos de bombardeos, tiros y resistencia, el 20 de septiembre de 1955, a las 2 de la madrugada, el presidente Juan Domingo Perón decide abandonar el gobierno y refugiarse en una cañonera paraguaya. De esta manera, se impone un nuevo gobierno militar en Argentina, poniendo fin a 9 años de gobierno peronista.